días, amigas, amigos, en esta mañana lluviosa, ¿sí? Hay que manejar, como decía Verónica, con cuidado, hay que salir más temprano porque más allá de la pandemia, de la circulación que es este día para los pares, se vuelve un poco más movido el tránsito, pues la gente comienza a utilizar mucho más el vehículo para movilizarse a sus actividades desde muy temprano. Así es que con cuidado y tomando las precauciones hay que salir a continuar con la vida diaria, ¿no? Hoy, viernes 21 de agosto, como nos estaba comentando Verónica, el día de hoy tendremos un contacto con Mónica Heller, empresaria, Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, y Felipe Rivadeneira, presidente de FedExport. Con ellos, para hablar sobre el tema del Consenso Ecuador y este plan de salvar a los empresarios, ¿no? Salva Empresarios, o sea que es un plan de asistencia creado por la Cámara de Comercio para asistir a otros empresarios y buscar la forma de avanzar y enfrentar la pandemia. Queremos saludar ya al ingeniero Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio. Bienvenido, Patricio, buenos días. Podríamos entonces iniciar, más allá para topar el tema del Consenso Ecuador un poquito más tarde, ver la propuesta que ustedes tienen sobre salvar a los empresarios, ¿no? Y cómo hacerlo. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Saludos a Mónica, un cordial saludo a la audiencia de Radio Democracia. Mire, nosotros hemos traído una plataforma de Colombia, es una iniciativa del ANDI, que es del Comité Empresarial Colombiano. Ellos crearon una plataforma para que empresarios ayuden a empresarios y básicamente consiste en que los empresarios que tienen problemas ingresan a una plataforma. La plataforma es www.ligadelrescate.com. ¿Qué es lo que sucede? Ellos ingresan los datos acerca de su empresa y el problema que tienen. A su vez, también ingresan rescatistas a las plataformas, es decir, grandes empresas o empresarios que quieren ayudar, que quieren ser solidarios y tienen diferentes maneras en las cuales pueden ayudar. La una es por medio de la capacitación para mejorar la operación. La otra es por medio de ayudarles abriendo mercados, dándoles ideas en dónde pueden vender sus productos, también comprándoles sus productos. El encadenamiento es otra de las ayudas a las que pueden acudir o las que pueden dar los empresarios. La otra es por medio del factoring, la compra de facturas, o prestándoles dinero también para sus proyectos o para sus necesidades por medio de la garantía de las acciones. Patricio, claro que parece es un proyecto, una consolidación, digamos, de todas las necesidades que los empresarios pueden tener desde sus diversos sectores, dependiendo de lo que producen. También, por lo que le escucho, puede haber financiamiento. Eso también están vinculados con los bancos. La propia Cámara tiene un sistema de financiamiento, Patricio. Mire, no, es básicamente el financiamiento de una empresa o de otra persona a otra. Ah, ya. Sí. Ahí hay una negociación que podría ser, por ejemplo, usted me va a proveer unos, qué sé yo, ropa, y yo le puedo adelantar la plata para que pueda trabajar. ¿Es un ejemplo así parecido, Patricio? Hay tres maneras. Tal como comenta Francisco, adelantando el pago. Exacto. Por medio de la negociación de la factura, es decir, yo puedo de algún otro proveedor comprarle a usted la factura, usted me paga algún interés y yo le adelanto el dinero. La otra manera es yo le presto directamente dinero para capital de trabajo, pero usted me da, si puede, la garantía de sus acciones. Esa es otra opción que nosotros estamos... una especie de prendario, un crédito prendario, con un monto mínimo de acciones o... Mire, ese es un acuerdo entre las partes.
llegar entre las partes. Nosotros lo que estamos haciendo es promoviendo estas ideas y trabajando en la plataforma. Y tenemos, mire, la semana pasada teníamos más de 100 inscritos, ya teníamos casos de éxito. Entonces, básicamente la idea se basa en que ya que no podemos hacer nada en este momento por la situación económica del país con el gobierno comprendemos que no tiene dinero, lo que estamos promoviendo es que el empresario ayude a otro empresario, el empresario grande que puede ayude al empresario pequeño o mediano. Quiero saludar a la empresaria Mónica Heller. Buenos días, Mónica, bienvenida. Está también ya Felipe Rivadeneira con nosotros en contacto. Ustedes los pueden ver en imágenes también a través de Democracia TV. Mónica, esta iniciativa que tiene 6 puntos básicos de apoyo, diría, pero que además podría provocar que, en virtud de lo que se ofrece en la plataforma, muchos empresarios puedan trabajar en esa línea. ¿Cómo observa usted esta iniciativa y qué podría faltarle? Bienvenida, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a mis compañeros de panel. Este es un momento donde el sector empresarial muestra su solidaridad. Es un momento muy complicado, con unas perspectivas muy difíciles. No se prevé una recuperación fácil del sector comercial. Y la solidaridad, el respaldo que unos empresarios pueden darle a otros, puede ser el factor determinante en la supervivencia de esas empresas más pequeñas. Creo que esta es una gestión valiosísima. El hecho de que se pueda dar un acompañamiento a esas empresas que están pasando por un momento tan complicado, a veces tiene dimensiones inesperadas, a veces simplemente un diagnóstico, el ojo crítico de un tercero, que pueda evaluar la situación de una compañía sin el dolor, sin el apasionamiento, y pueda hacer una valoración real de sus problemas, de sus oportunidades, y generar una ruta de acción. A veces eso es tan importante o más que el financiamiento. Como bien decía Patricio, el campo de acción de este programa es inmenso. Mire, por ejemplo, la posibilidad de hacer canjes de productos, la posibilidad de hacer factoring con facturas, cobrar a un plazo más extendido, son elementos importantísimos que pueden mejorar su liquidez, que en este momento es una de las preocupaciones más importantes de las empresas. Entonces, yo realmente considero que el esfuerzo es valioso, que el mensaje es importante y que finalmente es complementario al aprendizaje que hemos tenido en esta pandemia. Si yo te cuido, me cuido, porque si salvamos ese tejido empresarial, si logramos salvar esas pequeñas y medianas empresas, finalmente estaremos salvando plazas de trabajo también y mejorando todo el sistema económico que a la larga dará más estabilidad para todos y una mejor proyección a la ciudad y al país. De tal manera que yo creo que si yo te cuido, nos cuidamos todos, y si tú te cuidas, nos cuidamos todos. Bien, planteado así entonces esto de la liga de rescate a los empresarios de esta liga, que un poco lo que acaba de decir Mónica Heller es trabajar en conjunto todos y ser el tema de la solidaridad es muy importante. Saludamos a Felipe Rivadeneira, y presidente de Export. ¿Podríamos encontrar entonces en este trabajo gente que a lo mejor no se animaba a exportar y que ahora puede iniciar con una exportación, buscar mercados, ampliar esos mercados? Felipe, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. La pregunta de rigor, no sé si me escuchan bien. Sí. Ahora está perfecto. Está. Listo. Bueno, saludarle, Francisco, a usted y tanto a Patricio como a Mónica. Un gusto compartir el panel con ellos y a su distinguida audiencia. Aplaudir esta iniciativa de la Cámara de Comercio de Quito me parece que es una iniciativa muy importante. Como ellos lo han denominado, la Liga de Rescate me parece un nombre acertado. Y yo creo que es una de las varias actividades que se están haciendo a nivel gremial, justamente en buscar fortalecer y repotenciar y hacerle sobrevivir en realidad al sector productivo del Ecuador. Es importantísimo esto. Vemos que tenemos prácticamente un gobierno que no tiene las fuentes de financiamiento necesarias, tiene muchos problemas.
La CFN está en un proceso de transformación y que todavía está hay que verlo y analizarlo, ¿no? Porque ha hecho anuncios de que se quiere convertir en una banca de segundo piso cuando ya tenía acceso de los exportadores a líneas de créditos directas con las que y de alguna manera ya estaba en ese exactamente, y competía con la banca privada, ¿no? Y nosotros como federación, y respondiendo a su pregunta, es muy importante, ¿no? El sector exportador tiene una presión de liquidez enorme, es decir, necesitamos de fuentes de financiamiento rápidas, directas, con brechas de periodos muy cortos, porque normalmente, por ejemplo, el sector pesquero se compra la materia prima en alta mar, inclusive, muchas veces, ¿no? Es decir, donde se captura el atún, por darle un ejemplo, en ese momento ya se está negociando con el capitán del barco el valor de la materia prima, porque obviamente es un evento en el cual requiere mucho de la fortuna también, es decir, de la pesca. En el momento que consiguen el atún, la materia prima, ese momento se genera ya la subasta de la compra de la misma, y ahí el rato que llega la embarcación no hay cómo decirle te pago después, venga, le pago despuesito, ¿no? Es decir, ese rato hay que pagarlo en efectivo, porque si no, obviamente el que está en segundo lugar tiene prioridad, claro. Exactamente, entonces se necesita de esa liquidez y de esas líneas de crédito fundamentales. Y como le digo, el tema de la CFN sí nos genera preocupación. Vemos una banca ecuatoriana que a la final, si bien es muy conservadora y cuida los recursos de los depositantes, lo cual es muy positivo, también vemos que no ha innovado, ¿no? Es decir, no existe una innovación de la banca ecuatoriana en el sentido de buscar créditos a corto plazo o los mismos mecanismos que estaba mencionando Mónica, es decir, un factoring, créditos de factoring con facturas de... Pero que lo haga a través de la banca, o sea, que la banca también se ponga en el plano de empresario. La banca tiene que mojarse el poncho, ¿no? Claro. Es decir, nadie está diciendo que tiene que ser caritativa, porque la banca no lo va a hacer. Además no podría, porque tiene la plata de todos. Exactamente, ¿no? Pero sí innovar. Yo creo que eso es lo que la banca ha dejado en este tiempo, o sea, le ha fallado un poco al país en parte a la innovación, ¿no? Yo creo que buscar nuevos mecanismos siempre se amparan en el tema regulatorio, pero bueno, justamente nosotros hace 3 semanas mantuvimos una reunión con la Sobanca para hablar de estos temas, es decir, qué es lo que está fallando, qué son los productos nuevos que se pueden crear, hemos tenido un buen acercamiento con ellos, vamos a trabajar, porque claro, hay que también reformar mucha normativa inoficiosa y que a la final no permite esa innovación, pero si no innovamos y no creamos nuevas líneas de financiamiento y no vemos la manera de inyectar liquidez al sector exportador y seguimos haciendo lo mismo, el país no va a salir adelante. Patricio, no sé, sé que llegamos en medio del diálogo y una de las cosas es el financiamiento. A veces, tanto Mónica como usted han dicho, a veces no solo puede ser el financiamiento, solo el hecho de que alguien nos pueda guiar cómo manejar stocks, por ejemplo, podría ser de una gran ayuda y salir. Y yo veo que los 6 puntos que ustedes plantean, entre los que ya... Esto de la digitalización, se habla mucho, ha crecido el mercado digital, el mercado por línea, hay unas nuevas formas de comprar, Patricio, en todo eso también están ayudándoles, habrá que generar páginas electrónicas, habrá que generar unas nuevas competencias, como en cambio en esta innovación que Felipe pide a la banca, también la Cámara está innovando. Ustedes tienen centro de capacitación, es de las organizaciones más sólidas, diría Patricio. Francisco, definitivamente lo que usted menciona, la banca tiene que hace lo propio, ¿no? La banca en el Ecuador es líquida, es sólida. Lamentablemente no se están prestando los créditos de Reactívate Ecuador del Banco del Pacífico. Existen muchas quejas, al parecer no hay el monto que se ofreció. De los 1.100 millones de dólares han prestado apenas, me parece que 150 millones de dólares, algo por el estilo. Así es. En general, ya hay mucha queja. Si usted no cumple con muchos parámetros, no le prestan el dinero. Entonces, ahorita las empresas básicamente no pueden
cumplir con mucho de lo que se pide, porque están ilíquidos, necesitan capital de trabajo. Pero en fin, lo que usted menciona es importante, más allá del financiamiento, es muy importante que manejemos nosotros bien nuestras operaciones. Usted mencionó algo importante, que es manejar de mejor manera los inventarios, los stocks. Usted tiene que manejar mejor los inventarios, tiene que manejar las cuentas por cobrar, tiene que alargar el plazo en sus cuentas por pagar. Esto los administradores tienen que estar conscientes de que hay que cuidar el centavo, evitar los gastos suntuarios. Y lo que usted bien menciona, mire, la digitalización de las empresas ahora es importante, no solo porque usted tiene que procurar vender lo que puede en línea, porque la gente consume menos en la calle, porque la gente tiene miedo a salir, porque el mundo está cambiando. Yo hablé ayer con 2 multinacionales, imagínense, Francisco, multinacionales enormes. Ahora han tomado la decisión de no volver a sus oficinas. Sus ejecutivos van a trabajar desde sus casas. Entonces, mire, la digitalización sirve, evidentemente, para vender más, para dar una alternativa de vender en línea, pero además de eso, sirve para mejorar los procesos dentro de la empresa, para conectarse, para que su gente pase menos tiempo en el vehículo, en el transporte público, y pueda trabajar desde su hogar. Para eso necesita también mejorar la conectividad, la conectividad. Necesita también definir de mejor manera los procesos y los controles. Pero un poco, Patricio, también transformar la casa en oficina. Trabajar, exactamente, trabajar desde su hogar, ahí puede ahorrar en el bien inmueble. Y además, agilitar los procesos en línea, digitalizar el negocio. Yo le doy un ejemplo. Usted habló del tema de los stocks, pero ahora hay sistemas como el WMS, que es un sistema que le ayuda a mejorar sus niveles de inventario, que saca buena información. Entonces usted puede manejar de mejor manera sus inventarios. Si usted mejora sus inventarios, compra mejor. Si usted mejora sus inventarios, tiene también producto para que no le falta, y va a vender mejor. Entonces, son temas muy, muy importantes. Hay que trabajar cada día mejor con la tecnología, porque el mundo está cambiando. Eso es un hecho, no hay nada que hacer. Nos estamos yendo hacia el teletrabajo, nos estamos yendo hacia la venta en línea. Las empresas que han crecido, han habido empresas que han crecido, y son empresas que trabajan en servicios electrónicos en este momento. Entonces, y la misma Cámara tiene un servicio de facturación electrónica, y ese es un servicio que se ha triplicado durante la pandemia. Entonces, sí, tenemos que también hay estos nuevos retos. Diferentes. Mónica, en estos retos, y la Cámara dice sí está avanzando, un poco se vuelve la persona, el ser humano, un poco así como un aditamento, ya no es ni siquiera la negociación personal. ¿Qué recomendar de lo que nos proponen en la Liga de Rescate para que esta parte humana también, porque las empresas están manejadas por personas, y si bien puede toda la tecnología ayudarnos, no es menos cierto que a veces el contacto, el mirarse cara a cara, puede ayudarnos a resolver? ¿Cómo manejar esta parte humana, Mónica? Yo creo que, siendo cierto que hay en este momento una tendencia al teletrabajo, yo no preveo que esto será duradero en el tiempo. Entiendo que en este momento hay muchísimo miedo, hay una preocupación por el tema sanitario que obliga a tomar esas decisiones. Primero, yo he visto varios estudios que demuestran que el teletrabajo es 30% menos deficiente. ¿Ah, sí? Segundo, hay una necesidad de socializar dentro del contexto de trabajo, y uno se nutre de esa compañía. Es decir, hay un crecimiento colectivo cuando hay un trabajo en persona y hay un acompañamiento. De tal manera que yo creo que habrá muchísimas formas de trabajar en el futuro. Habrá una parte que se quedará. Yo creo que la venta por canales electrónicos sí se quedará como una de las herramientas. Como una opción. Porque de hecho en el mundo entero eso ya se da. Sí tiene ventajas muy grandes en el tema de comodidad, en el tema de comparación de precios. O sea, yo creo que esta es una herramienta que muy probablemente tendrá estabilidad a mediano y largo plazo. Pero yo no creo
que esta forma remota de trabajo sea sostenible. Sospecho que habrá algunos tipos de trabajo que se mantendrán así, pero yo creería que eventualmente habrá una tendencia a regresar al colectivo. Ahora, la pregunta importante es cuánto va a demorar eso, y es impredecible, muy difícil. En el interín creo que hay que adaptarse, creo que hay que aprovechar de las herramientas tecnológicas y sobre todo de los canales electrónicos, porque sobre todo para los negocios que están en el comercio, si no aplican ese canal, muy probablemente no sobrevivirán. En este momento el comercio está mostrando una facturación de entre el 30 y el 40% comparado con el año 2019 mes contra mes. Con este nivel de facturación las empresas no llegan ni siquiera a su punto de equilibrio. Es decir, están trabajando y perdiendo dinero en la operación. Entonces se vuelve muy importante ampliar esa venta y probablemente el canal electrónico es la única herramienta que va a permitir, si se hace bien, por supuesto, porque como todas las cosas eso tiene un know-how, pero si se hace bien podrá probablemente representar un incremento sustancial en las ventas de las empresas. Ahí nacen algunas dudas en cuestión de esto, de incluso para el comercio. Primero, la cantidad de ofertas que pueden llegar y como que comienza también en algún momento a interrumpir labores de la gente y se presentan, o sea, hasta cuánto puede tolerar la ciudadanía la oferta vía el Internet, o que a su vez podamos entrar a una página y buscar lo que estamos necesitando y comparar precios, en definitiva, pero la oferta también se disminuyó o han tenido que producir lo mismo y no vender lo mismo, Mónica. A ver, es un círculo vicioso. Recuerde usted que la gran mayoría de la población ha tenido una reducción salarial del 25%. Eso quiere decir que su capacidad adquisitiva es del 25% inferior. Y eso se ve reflejado en su hábito de consumo y en sus apetitos y en sus prioridades. Entonces, claro que hay un ajuste del sector comercial en pleno. Y hay también una realidad, y es que muchísimos de los proveedores han cerrado sus puertas. Hoy estamos casi al sexto mes de una situación económica muy difícil de sostener, con un mes de marzo que se trabajó a medias, con un mes de abril que no se trabajó del todo y con unos meses subsecuentes donde el trabajo y la actividad ha sido muy mermada. Y esto hizo que muchísimas de las empresas se vean obligadas a cerrar y eso, por supuesto, disminuye la oferta colectiva. Y como bien decía el presidente Patricio, hay un tema de liquidez. Cuando usted no tiene la liquidez como empresa, también su productividad se reduce. Y la cantidad de productos y la diversificación que usted puede ofrecer se reduce. Entonces, aquí hay todo un círculo vicioso muy complicado, muy difícil. Y que hay que enfrentarlo entonces, y en conjunto, y esta propuesta de la Liga de Rescate a los Empresarios es quizá de las iniciativas que alientan más. Felipe, ¿cómo en cambio están en el tema de las exportaciones? Ustedes ya tenían también un avance en temas de digitalización, esto de que comprar en el barco mismo ya el atún y después negociarlo cuando, pagarlo cuando llega, pero esta preocupación de la Corporación Financiera Nacional, el abrir un poco la banca para que venga quizá en estos momentos, pero si hacemos el análisis, a lo mejor la banca dice no, tienen más dificultades, ¿para qué vamos a ir la banca internacional? Este anuncio de la venta del Banco del Pacífico y que no podríamos conocer en 15 años la negociación o quién lo está comprando, cosas que no o sea, le genera una falta de transparencia terrible y pone dudas a un banco que está bien, que pese a la revolución ciudadana ha salido bien, pero claro que no es capaz de ubicar algo más si tiene un fondo de más de $1,000 millones, solo que se haya ido como el 10%, parece que no es bueno, Felipe. Sí, Francisco, lo del Banco del Pacífico, el anuncio, habrá que entender bien qué consiste ese sigilo, pero en estos momentos sobre todo en los últimos 6-7 meses que hemos visto una corrupción brutal, yo creo que sin precedentes en el país, no me parece acertado, más bien tiene que ser muy transparente en un tema de esa naturaleza y de un contrasentido, ¿no?
Insisto, habrá que analizar bien cuál es el concepto y qué es lo que se busca con eso. No sé si es al final un tema más de negociación con los futuros o posibles compradores internacionales, que a veces las agencias que hacen los análisis de los due diligence piden esa reserva de 15 años. Esa reserva. O sea, la reserva de 15 años me parece extremadamente alta. Por eso le digo, no soy experto en el tema, pero en los negocios... Pero ustedes que negocian siempre... Ustedes que negocian siempre a simple vista, pensar en 15 años de reserva debe generar dudas. A mí, por ejemplo, me genera extremadas dudas. Es casi las mismas que cuando se vendió el Banco del Pacífico de Miami, ¿no? Sí, totalmente. O sea, como le digo, a primera vista y en estos momentos suena que es un contrasentido, totalmente contrasentido. Yo creo que ahí, Francisco, la verdad le tendrá que preguntar al presidente de la CPN cuál es el objetivo, ¿no? O sea, porque no tenemos más información. Le insisto, de la primera no suena bien. Furor en toda la sociedad ecuatoriana, ¿no? Y este fondo que está manejando este banco, claro, y este fondo que está manejando este banco que comienza a negociarse, diríamos así, y que Patricio nos dice apenas que un poco más del 10% a lo mejor, o no llega al 10%, ¿cómo hacerlo que funcione mejor? Los exportadores han negociado, han conversado, usted decía con la SOBAN, pero con este banco, por ejemplo, y la corporación han conversado también. Sí, y Francisco, tal vez un poquito antes de entrar para seguir la línea de lo que estaban diciendo antes en el tema de la digitalización y los temas de digitalización del país y del mundo, yo sí quiero mencionar algo importante. A nosotros como sector exportador, la verdad que nos ha ido muy bien en el tema del uso de las herramientas digitales. Y nosotros como Fedexport lanzamos hace 2 meses una feria virtual que nos fue realmente excelente, hay que decirlo así. O sea, tuvimos la primera feria virtual que se llamó Ecuador Food Fair, en el cual vendimos y ofertamos productos agroalimenticios a todo el mundo. Y claro, la posibilidad de que un comprador desde sus oficinas en Zurich o en Ámsterdam o en Rotterdam o en cualquier parte de Europa pueda conectarse a una feria 24 horas, 5 días a la semana, obviamente generó que rompamos el récord del ingreso de compradores a una feria en el Ecuador. Normalmente la macrorueda que hacía Proecuador junto con el gobierno tenía un promedio de 250 compradores. Aquí nosotros tuvimos alrededor de 600 compradores, tuvimos alrededor de 8,000 visitantes de la página, es decir, y tuvimos más de 1,500 personas capacitadas en las salas de conferencias. Entonces, sí se abren oportunidades también. Yo quiero ser positivo en ese sentido. Si vemos, por ejemplo, una pyme, una MIPYME, para que pueda ir a participar en una feria, necesita de alrededor de unos $8,000 promedio para pasaje de avión, hotel, llevar las muestras, alquilar el espacio en el stand, etcétera, ¿no? Y inclusive una empresa grande para poner un stand bien puesto en una feria internacional, estamos hablando de alrededor de $100,000, ¿no? Entonces, eso hace que por una inversión, creo que, si no estoy equivocado, el precio promedio de la participación en la feria costaba $250, por decir. Lógicamente hizo que las pymes ecuatorianas puedan participar y estén con el stand virtual, ¿no es cierto?, exhibiendo sus productos durante 5 días, 24 horas del día. Entonces, yo creo que eso sí va a revolucionar. Yo le digo, tuvimos en el mercado internacional, y rompió nuestras expectativas, ¿no? ¿Será igual ofrecer productos agroalimentarios que otros que nos hagan pasar un poco más solamente de casi productos primarios, Felipe? A ver, yo creo que hay un error conceptual, Francisco, perdóname que lo diga de esa forma. El Ecuador está en la capacidad de alimentar al mundo, y en la pandemia se ha visto. O sea, si eso nos sirve, en eso especialicémonos, sería entonces. ¿Para qué vamos a dejar las cadenas maduras? Ayer tuvimos un conversatorio justo con Patricio en su iniciativa de Consenso Ecuador, donde me invitó a moderar un foro, y ahí justamente estaba el sector camaronero y el sector pesquero, y ellos son lo que ellos denominan cadenas ya maduras, ¿no? Es decir, cadenas en que inclusive los mercados actuales que tiene el país ya les son insuficientes. Entonces hay que buscar mercados como el asiático, por ejemplo, como la China, donde ha hecho que el camarón crezca exponencialmente una locura en los últimos 3 años, ¿no? Entonces,
a la final, si uno se pone a pensar en eso, el camarón hace 3 años exportaba $1.200 millones. Entramos al mercado asiático ya siendo una cadena madura, es decir, con una capacidad de producción enorme, y el resultado es que ahora exportamos $3.000 millones. Entonces, ¿para qué vamos a dejar lo que somos buenos si tenemos una potencialidad enorme de crecimiento? El problema es que nos falta acceso real a mercados, ¿no? Entonces, sí, hay que trabajar más bien en eso. Sí, totalmente. Y la pandemia nos ha demostrado eso, ¿no? Que la potencialidad del Ecuador y donde somos buenos es en alimentar al mundo. Entonces, ahí más bien tenemos que aprovechar esas herramientas. Y contestando a su pregunta, Francisco, yo creo que no hubo el recurso. La verdad, para mí el recurso que se ofreció en el Banco del Pacífico no lo hubo. Por eso se lo ha dado a cuentagotas. Si no, no tiene sentido. El gobierno obtendría muchísimos más réditos políticos si hubiera logrado colocar esos $1.100 millones que menciona Patricio. Apenas colocado 100, es decir, que no tuvo el recurso. Que a la final yo creo que fue un cálculo que no, o un anuncio demagógico. Que no se concretó. O no llegaron a complementar esos fondos, porque si no, no se llega a entender por qué no se ha colocado el resto de recursos. Patricio, a lo mejor esta parte media conservadora de toda la banca a la que se puede haber sumado, pero claro, la reflexión de Felipe es, si hay la plata y hay las necesidades, ¿por qué no se coloca? Algo está mal. A lo mejor, como dicen, y piensa mal, diríamos así, acertarás, no tenían esos recursos. Pero si bien el sector exportador tiene digamos un crecimiento y nos hace constatar que es la alimentación, los productos agroalimentarios los que tienen más éxito y en los que los ecuatorianos se ve que tenemos éxito. Muchos productos a lo largo de la historia nos demuestran eso. ¿Cómo en cambio enfrentar el comercio interno? ¿Cómo la alimentación local puede también ayudar a competir y las pequeñas empresas que son las que nos alimentan permanentemente, las que hacen el comercio, pueden crecer a esos ritmos, Patricio? Definitivamente, Francisco, primero lo que bien se menciona, el sector empresarial, el tejido empresarial necesita el dinero durante la época más difícil, cuando la economía ecuatoriana está decreciendo, cuando no existe liquidez en el sistema. Entonces, no es prudente que se mantenga en la caja del Banco del Pacífico los $1.100 millones. La gente, las empresas necesitan el dinero para ayer, porque muchas operaciones no pueden sostenerse, muchos negocios están cerrando. Esto está causando un problema muy grande en el Ecuador. Ya estamos viendo que aumenta todos los días el nivel de desempleo. Apenas 2 de cada 10 ecuatorianos cuentan con un trabajo a tiempo completo. La tasa de desempleo en la ciudad de Quito, en nuestra ciudad, es del 22%. La tasa de desempleo en el sector, la tasa de desempleo juvenil es de alrededor del 33%. Entonces no tiene sentido que ese dinero no esté prestándose de inmediato. Entonces, ¿qué nos hace pensar? Lo que nos hace pensar es que justamente el gobierno no cuenta con el monto que ofreció. Y bueno, mire, lo que bien menciona Felipe, yo voy a estar de acuerdo. El Ecuador tiene que buscar una fuente de ingresos sostenible, tiene que atraer divisas y no depender solamente del sector petrolero. El Ecuador tiene un potencial enorme. Tal vez el problema del Ecuador es que contamos con demasiada riqueza y hemos sido ineficientes. El Ecuador, fuera de lo que tenemos que buscar, la manera de atraer divisas de una manera sostenible, tenemos riquezas petroleras, mineras, no hemos desarrollado bien el sistema eléctrico, el sistema de telecomunicaciones, el sector, de las telecomunicaciones. No hemos logrado definir un nicho para dedicarnos de mejor manera a explotar el sector del turismo, que ahorita está gravemente golpeado. Y mire, fuera de que tenemos que tener una estrategia de desarrollo productivo, el Ecuador tiene que apuntar a cuánto y qué quiere exportar en los próximos años. Yo creo que existe un problema transversal, es decir, un problema que todos tenemos, y es que el Ecuador no es competitivo. Yo creo que los
países tienen que especializarse, y cuando los países se especializan no van a haber problemas para dejarnos producir en otros sectores, dejarnos trabajar en otros sectores, tratar de bloquear importaciones. Porque, mire, también hay empresas... Si tenemos cómo financiar las importaciones a través de producir más y mejor, no importa, entonces importa, claro. Pero mire, la pandemia lo ha demostrado. Mire, ¿qué es lo que ha sucedido en este momento? Las importaciones han decaído justamente porque no hay plata. Las importaciones se ajustan solas. No es que las divisas salen, usted baja los aranceles y todo el mundo va a comprar. Yo no puedo tener más de 2 computadoras. Yo no necesito tener más de un teléfono. Hay gente que tiene 2 por motivo del trabajo. Pero mire, las importaciones no son malas. También generan fuentes de trabajo. Es importante fortalecer a todos los sectores que van a ayudar y van a crear valor en la economía. Y esto es importante porque la dolarización no se cae por las importaciones. Eso era un mito que tenían los ciertos políticos, es decir, no, tenemos que frenar las importaciones porque es peligroso para la dolarización, cuando la economía se complica. Mire, la pandemia lo ha demostrado, la dolarización, la dolarización no está en riesgo. Básicamente nos hemos ajustado, existen menos dólares en el mercado, todos tenemos que vivir con esa realidad. Las importaciones no han aumentado. La economía se complicó y ¿qué es lo que sucede? Se compra menos. Eso es todo. Pero lo que hay que hacer en este país es dejar que funcione bien la economía, liberándola para que la gente pueda hacer más negocios, para que el que quiera importar y pueda importar, importa, para que las exportaciones se fortalezcan, porque y estos... si más gente invierte en el campo, si es que más gente invierte en la industria camaronera, en el sector bananero, más se va a poder exportar. Pero en el Ecuador es difícil hacer negocios por la normalidad. Y esto, Patricio, esto entonces, Patricio, tiene que ser parte de lo que ustedes han denominado también Consenso Ecuador. O sea, estas reflexiones que usted nos acaba de hacer son básicas para plantearles en este Consenso Ecuador, no solo a los candidatos, sino también a la ciudadanía, que un poco presione en que esto se debata, Patricio. Definitivamente, Francisco, mire, las personas, los ciudadanos y los políticos tienen que comprender que la libertad genera prosperidad, y lo que nosotros resumimos de nuestra propuesta es la liberación de la economía. ¿Qué es lo que decimos? Mire, en el Ecuador requiere de cambios estructurales. Primero, el fiscal y monetario. El fiscal, no podemos seguir gastando más allá de lo que recaudamos. Es decir, si el Estado recauda 14,000 millones de dólares, no puede seguir gastando 35,000 millones de dólares. Segundo, nosotros necesitamos capital de trabajo. Si es que no se cambian las leyes para que puedan venir bancos de afuera, para que puedan llegar los depósitos de afuera, para que se puedan bajar las tasas de interés, para que puedan ampliarse los plazos, este país no va a progresar, porque uno de los problemas más graves que tenemos como sector productivo es el capital de trabajo. Además, necesitamos reformas laborales urgentes porque el costo de mantener a un trabajador es muy superior al resto de la región. No se puede trabajar por horas. La gente no tiene la opción, mire, no tiene la libertad de trabajar por horas. No es que no solo podemos contratar por horas, la gente no tiene la libertad de hacerlo si es que quiere dedicarse a otra actividad. Una reforma laboral es indispensable, una reforma tributaria. Estamos hablando de reformas estructurales. Podrían decir otra más. Pero por supuesto, pero bajando impuestos, hay que ampliar la base, simplificar pues el pago de impuestos para el pequeño, para el mediano, una tasa única tal vez, que es un flat tax. Si el problema en este país no es que los grandes no pagan, los grandes son hiperregulados, el Servicio de Rentas Internas tiene el contingente para hacerlo, pero no tiene el contingente para cobrar los La informalidad es también una forma de evadir los impuestos. Pero usted no va a querer formalizar lamentablemente es difícil formalizar un negocio. ¿Por qué? Porque por la carga tributaria, por los problemas laborales. Entonces es una reforma tributaria, una reforma laboral, una reforma al Código Financiero. Muy importante una reforma al IES, y le voy a decir por qué una reforma al IES. La gente muchas veces no comprende que es una de las reformas más importantes que tiene que hacer el país.
es de las más importantes, primero para mejorar el sistema de salud, para mejorar cómo se utilizan los ahorros de los trabajadores, pero es una herramienta para desarrollar al país. ¿Por qué? Porque los fondos de ahorros de los trabajadores tienen que ir destinados a empresas que los van a cuidar, para darle capital de trabajo a esas empresas y para que el trabajador tenga un buen retorno, ya sea por la compra de papel comercial, obligaciones, la compra de acciones. Entonces, con esos cambios estructurales... Para darle instrumentos entonces de financiamiento al propio Seguro Social. Permítame entonces, Patricio, ir a una visión de la empresaria para preguntarle lo que usted nos plantea como desde la dirigencia, desde esa visión, es muy importante para el Consenso Ecuador. Mónica, estos planteamientos de esto que acaba de hacer Patricio, de describirnos un poco el panorama nacional y las necesidades, pasan por lo último que decía Patricio, la reforma a la seguridad social. Pasa porque también los empresarios estén al día en el pago de la seguridad social, pasa por esto de legalizar la parte tributaria y en la parte fiscal el esfuerzo que ha de hacer el Estado para que, como nos ha recordado, nos recauda 14.000 millones y gasta 36.000, pero parecería que el Estado necesita siempre más de lo que recauda, Mónica. Estas reflexiones, ¿cómo construir desde la reflexión de una empresaria el Consenso Ecuador? Lo primero que hay que entender es que se ha satanizado al empresario durante muchos años. ¿Ya? Y se le ha hecho el responsable por todo lo que pasa en el país. Es decir, si no paga suficientes impuestos, el drama económico del país es culpa del empresario, entonces hay que cobrarle más impuestos. Si hay desempleo es porque el empresario quiere reforma laboral y entonces no hay que darle reforma laboral y entonces es mejor tener a toda la gente desempleada en vez de tenerla trabajando por hora. Este es un momento donde hay que hacer un verdadero análisis profundo, porque la situación del Ecuador es gravísima. Estamos al borde del abismo. Y no podemos seguir llenos de falacias y de demagogia, porque el país no da para más. Y más aún en un año electoral donde esas posiciones normalmente vienen muy bien. Este es un momento donde hay que hacer un análisis real de la situación. Llevamos varios años de un Estado muy pesado, con un gasto excesivo, con una deuda externa muy grande y muy difícil de cubrir, con un precio del petróleo que no se ajusta ni a las proyecciones ni a los gastos programados del país. Es decir, hoy estamos teniendo que enfrentar nuestros pecados y tenemos que encontrar soluciones reales, no demagógicas, porque la demagogia aguanta todo, pero el país no. Tenemos apenas un 17% de empleo pleno en el Ecuador. Eso quiere decir que el 80 y pico % de la población está en un rango de desempleada a subempleada. Eso es inaceptable. Eso es inaceptable. Y es inaceptable para todos los miembros de la sociedad, para los colaboradores y también para los empresarios. Porque el empresario busca que su entorno esté bien, porque si no, no hay consumo, si no hay estabilidad. Es decir, no es que el empresario es una mala persona que quiere abusar de todo el mundo. No es cierto. Entonces, cuando hablamos de más impuestos, por ejemplo, es un absurdo, porque el empresario está al borde del abismo. Como lo hemos dicho ya en varias oportunidades, hay un problema de liquidez, hay un problema de competitividad. Tenemos una maleta tan pesada que no nos hace competitivos ante los países vecinos. Exportar se vuelve muy difícil, con todo el respeto del mundo y entendiendo que tenemos unos productos que son únicos y que son apetecidos por el mundo, como pueden ser nuestro camarón, nuestro atún, nuestras flores. Eso no aplica al resto de nuestra productividad, porque desafortunadamente no son productos tan específicos ni tan apetecidos por su calidad propia, y entonces el tema de competitividad se vuelve absolutamente relevante. Somos muy caros para exportar. Y al tener una moneda dura no tenemos cómo compensar eso, no tenemos un proceso de evaluatorio. Entonces la verdad es que es el momento de llegar a consensos. Tenemos que liberarnos de las posturas políticas, de las presiones, de las ambiciones. Tenemos que llegar a una posición que nos permita salir de esta crisis. ¿Qué implica eso? Sin duda alguna, en mi opinión, primero, un recorte del Estado. Un Estado que nos pesa demasiado a los ecuatorianos. Y como nos pesa demasiado, nos implica demasiados impuestos que hoy no podemos pagar. Necesitamos una reforma tributaria. Una reforma tributaria no para no pagar impuestos, pero para pagar los impuestos justos, proporcionales
y manejable. Y no podemos seguirle cargando al empresario con la responsabilidad de todos los errores históricos cometidos y no podemos volverle el chivo expiatorio de las campañas electorales. Y para puntualizar en ese aspecto, les recuerdo que empresarios hay de todos los tamaños y tipos. Empresario también es el que tiene su zapatería, empresario también es el dueño del gimnasio, empresario también es el dueño de la heladería. Pero Mónica, tampoco hay que llegar al extremo de decir que han sido unos pobrecitos. Algunos se beneficiaron de estos 14 años, otros lucharon y han mantenido una firme posición de defensa del país. O sea, estamos hablando no de enemigos, estamos hablando de gente que debe comprometerse y también tiene que comprometerse con lo que dice la ley. A ver, Francisco, creo que ahí hace falta entrar en un análisis profundo. ¿Hay malos empresarios? Por supuesto que hay malos empresarios. Hay malos de todos, también hay malos colaboradores. Hay malos en todas las categorías, pero eso no permite juzgar con una amplitud y volverle concepto general. A los que no pagan, tienen que cobrarle todo el peso de la ley. Pero aquí no estamos hablando de los que incumplen, aquí estamos hablando de los que sí cumplen. Porque los que incumplen caen en la categoría de criminales. Con esos hay que tener el trato proporcional como en cualquier otra actividad. Al criminal hay que sancionar. Pero al que cumple, no hay por qué seguirle sancionando y no hay por qué convertirle en el enemigo y no hay por qué ahorcarle más, porque en el futuro inmediato, Francisco, el empleo dependerá del sector privado. Y si ahorcamos al empresario, porque ¿cuál es la vocación del empresario? No podemos olvidarnos de qué es un empresario. Un empresario es aquel que con su dinero o con el dinero de su familia ha generado una actividad donde no hay una relación de dependencia de un tercero. Eso es todo lo que es un empresario. Eso quiere decir, primero, que el empresario ha corrido el riesgo de su propio capital, es responsable por su operación, es responsable por sus colaboradores y es responsable por sus impuestos. Cumple, y cumple muy bien, cumple con todo lo que le corresponde. Lo que no hay como es atribuirle la responsabilidad de lo que no le corresponde, porque para eso hay un sector público, para eso hay un sector de trabajadores, es decir, cada uno tiene que hacer lo que le corresponde, y hacerlo bien, y hacerlo bajo los parámetros de la ley. Pero si le ahorcamos más allá de lo que puede, primero le obligamos a cerrar, que es lo que ha venido pasando. Mire usted, por ejemplo, lo que ha pasado con la industria de restaurantes. ¿Sabe el otro día que la... Sí, pero Mónica, lo de los restaurantes no es porque se les ha ahorcado. La pandemia termina por ayudar. Hay dificultades, existían, pero para no irnos más, porque se me está yendo el tiempo, yo creo que hay que comprometerles a los tres por el consenso Ecuador, para discutir todo esto y ver qué les planteamos a los que quieren gobernar. Permítame entonces, Mónica, ir hacia donde Felipe, para que se queda pendiente lo suyo del tema de restaurantes y la parte turística, que yo creo que ha sido el sector más golpeado de todos. Pero a diferencia de eso, Felipe, en cambio, el sector exportador ha tenido éxito, quizá en estos productos que, como dice Mónica y Patricio, son casi de exclusivos del Ecuador, pero en los otros en los que hay que trabajar y que está la mano de obra diaria de todo eso, hay que enfrentar en este consenso Ecuador que también nos propone Patricio. Felipe. Sí, Francisco, a ver, bueno, no diría que hemos sido exitosos, hemos logrado sobrevivir de mejor manera, esa es la verdad, ¿no? Yo creo que las cosas por su nombre, en el sentido de que teníamos en enero y febrero unas previsiones de crecimiento impresionantes, estábamos la verdad muy contentos, creíamos que íbamos a romper todos los récords, y estos 2 meses, a desgracia, nos fue bien y nos ha aguantado estos meses complicados, ¿no? Pero no todos los sectores de exportadores también, hay que decirlo, ¿no? No, hay sectores que les ha ido realmente muy, muy mal y ese es el problema, ¿no? Y además, yo le diría, mi predicción de este año, si logramos sostener las exportaciones del 2019, sería un éxito, sería realmente un éxito por las condiciones que no hemos estado ajenos. A ver, y nosotros como Federación Ecuatoriana de Exportadores vamos a presentar a todos los candidatos un plan nacional de exportadores, un plan nacional de exportación, perdón, una hoja de ruta y un marco metodológico que queremos presentar a los candidatos, porque yo estoy de acuerdo con lo que ha mencionado Patricio y Mónica en el sentido de que el país tiene que tener un norte, tenemos que saber a dónde va, tenemos que ser pragmáticos, tenemos que ser responsables con el futuro del país. Y aquí yo la verdad creo que todos estamos involucrados, ¿no? Es decir, políticos, empresarios, academia, periodismo, etcétera. Y de alguna vez, no sé,
ponernos de acuerdo en algo, ¿no? Es decir, yo creo que... Bueno, Patricio acaba de señalar 5 o 6 puntos, que sí, Mónica también los ha dicho. Parecería que ahí hay una base, difíciles los puntos, pero ahí hay una base, Felipe. No, hay una base y hay que ser pacientes, ojo, ¿no? Esta hoja de ruta que presentamos con FEDEXPO, seguramente, y me habían dicho, estoy seguro, lo que hace es especificar el punto que menciona Patricia en el consenso, ¿no? Es decir, nosotros obviamente ya somos más específicos en el tema de exportaciones y queremos tener un plan de exportaciones como lo hizo Perú hace 15 años, en el cual se diversifique la canasta exportable y soñar con crear nuevos sectores de exportación. Es decir, que nos pase lo mismo que nos pasó hace 30 años cuando se creó el sector floricultor a través de un programa específico como fueron las preferencias del HPDA y que ahora representan $800 millones de exportación. Es decir, ¿por qué no soñar con crear nuevos sectores de exportación y soñar en un país en que el Ecuador y las exportaciones no petroleras superen 2-1, 3-1, 4-1, 5-1 al sector petrolero? Porque la plata, Francisco, la plata que ingresa al sector privado obviamente se reproduce de una forma mucho más eficiente y sostenible y genera empleo. En cambio, ya hemos visto 2 booms petroleros que han pasado en la historia de este país, que son los años 70, crisis de los 80. El último boom petrolero, y ahí las crisis en las que estamos con un hueco fiscal enorme. Entonces, yo insisto, vamos a hacer este ejercicio de presentar a todos los candidatos y explicar también muchos conceptos de comercio exterior que a veces no son fáciles de entenderlo. Pero yo creo que la pandemia algo nos ha demostrado, es la importancia real que tiene el sector exportador para una economía dolarizada, ¿no? Todos los demás sectores que son fuentes de ingresos de divisas para el país prácticamente se cayeron. Y el sector exportador logró sostener la dolarización en este Ecuador. Entonces, Francisco, yo lamentablemente me tengo que... tenemos que terminar lamentablemente también decirle a Patricio y a Mónica que les vamos a comprometer para que la próxima semana ampliemos este debate ya del consenso y de las propuestas. Hoy hemos hecho un recorrido sobre el tema de la Liga de Rescate a los Empresarios, una iniciativa solidaria que la saludamos, pero también hemos comenzado a discutir estos otros temas que son indispensables, ¿no? Gracias, Mónica, gracias, Patricio, y gracias, Felipe. Enseguida volvemos. Con toda la fidelidad, un manejo informativo solvente. Democracia. Haz tus transacciones sin tener que ir al banco. Con Banca Virtual Intermático de Banco del Pacífico puedes realizar consulta de saldos y movimientos de cuentas y tarjeta Pacificar. Consultas de cupo disponible en tu tarjeta Pacificar. Transferencia de dinero a bancos locales y de